Hola, ¿cómo están? Después de tiempo, esta vez, en esta oportunidad, vamos a hablar del tema el ayuno. Y resulta de que me vi en la necesidad de escribir acerca de este tema y reflexionar de él, no porque yo no lo practique, sino porque siempre hay personas que están iniciando la carrera y todavía no conocen los beneficios de practicar el ayuno o todavía no conocen el tema de eh, el hábito de ayunar o por qué ayunar. Dios nos dejó herramientas. Lo que Jesús menciona en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando habla con Simón Pedro y le dice: te entrego las llaves del reino. Una de esas llaves es el ayuno, ¿no? El ayuno, la alabanza. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca del ayuno como herramienta, como arma, cuáles son sus beneficios, para qué sirve, ¿no? Y qué tipos de ayuno hay. Corríjame si me equivoco, ¿no? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y nada, empecemos. Bueno, ¿qué es el ayuno? El ayuno dice el diccionario, dice que es la abstinencia de ingesta de alimentos por un tiempo de forma parcial o total. Pero el ayuno que nosotros practicamos es espiritual, no es solamente un tema de evitar ingerir alimentos por un tema de salud física, sino también como un tema de salud espiritual. ¿A qué se debe esto? A que el ejercicio en sí de dominar los deseos básicos de nuestra carne, ¿no? Como el hambre, nos permite ejercer dominio propio sobre nosotros. Además, Dios nos cita en Isaías 58 lo que es su promesa con respecto del ayuno, ¿no? Cómo es el ayuno que a Él le place y cómo es el ayuno que Él desaprueba. Vamos de frente a leer un poquito esta cita y vámonos de frente a ver en el tema del ayuno que a Dios le agrada. Vamos a ver a Isaías 58:6 y dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás a Dios y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado repartidor de portillos, restaurador de cansadas para habitar. Amén. Entonces, esto es lo que dice en la Reina Valera 1960
Isaías respecto de cómo le agrada a Dios que ayunemos. ¿Y a qué se debe esto? Como, bueno, no sé, no recuerdo ahorita si ya los mencioné, pero respecto de nosotros, muchas veces caemos en un tema de hacer las cosas para que la gente nos vea. Y siempre nosotros pensamos que haciendo así las cosas, a Dios también le agrada, que hacemos un 2 por 1. Y esto no es así. A Dios no le agrada, por ejemplo, que uno vaya al ayuno congregacional, por ejemplo, habiéndose peleado con alguien, o que estés resentido con alguien. Es solamente, espiritualmente Dios no lo recibe. Solamente lo que estás haciendo ahí es dieta, desintoxicar el cuerpo, pero es solamente fisiológico. No tiene nada que ver con lo espiritual. Si tú realmente llegas al ayuno en contienda con tu hermano, lamentablemente ese ayuno no se recibe. Dios quiere que a través del ayuno uno ponga en intercesión, pues, ¿no? Liberación de opresión, de cadenas de impiedad, o sea, cadenas generacionales de maldad en la familia, ¿no? Y cosas similares a estas. Por ejemplo, una cosa que la mayoría no practica es lo que dice acá en 58:7, cuando dice que le des tu pan al hambriento y a los pobres errantes en casa. Es curioso porque nosotros vamos, yo lo he notado, ¿no? Vamos a la iglesia, hacemos todo el servicio del ayuno y nos vamos a nuestra casa a comer. Y ahí queda. No tenemos el hábito de ir a buscar al necesitado para ofrecerle algo ese día que estamos ayunando. Esto, bueno, lo voy a comentar más adelante. ¿Cuál es el efecto del ayuno? Es liberador, en verdad. Yo tengo una experiencia muy bonita al respecto de este tema en particular. A ver, entonces, ¿cómo dice que nos presentemos al ayuno? Jesús habla de esto en Mateo 6, 16, 18. Dice que la gente no debe notar que estamos ayunando. A ver, vamos a la cita. El ayuno solo se practica ante Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que te hermosees cuando vas a ayunar, como si fueras a reunirte con tu familia, con tus amigos, un día muy especial. Y en esa presentación te vayas a ayunar. Que nadie se dé cuenta que tú estás sacrificando tu carne en ese día. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos al mal. Y en la primera parte de Isaías 58 lo menciona. Agarra y dice que les dice, ustedes han estado ayunando para sí mismos. Porque cuando ayunan, salen a la calle, se echan ceniza, se ponen silicio y para que la gente los vea. Dice,
porque dicen en Isaías 58:3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, ¿no? Señor, ¿por qué no respondes? Oh. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir al puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que inclina como cabeza con junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarás esto ayuno y día agradable a Jehová? Los judíos, incluso habían algunos que en el Shabbat los hacían trabajar. Y llegó momentos en que sí. Por lo general el judío lo respeta, pero en este momento de la historia no respetaban. Incluso en el Shabbat los hacían trabajar. Y ellos se dedicaban al ayuno. Shabbat es un día sagrado. Por lo general no se ayuna en Shabbat, ¿no? O ayunan el viernes o ayunan el domingo, pero no ayunan en Shabbat. Pero en esta época, en lo que menciona Isaías, ya se había corrompido todas estas costumbres y la gente tendía a, a exhibirse, que estaba en ayuno, como los fariseos, como los saduceos, mejor dicho, como los fariseos, que les gustaba salir a la calle para que la gente vea y les dé los puestos de honor y todo, porque ellos eran los santos, lo que en hebreo se dice los sadiquín, ¿no? Son los santos, entonces les tenían que honrar. Y a Jesús, que es Dios, esto le causaba una irritación tremenda. Y esto aplica hasta el día de hoy, ¿no? Porque nos gusta que la gente nos vea qué santo nos vemos. Y no nos importa tanto qué es lo que Dios está viendo de nosotros, en nuestra conducta, sino que la gente nos adule. Y esto lo desprecia Jehová. A ver, jalaron de pelos para más de uno, llamado al arrepentimiento, ¿no? ¿Qué tipos de ayunos habían? Había el ayuno de Esther, que es un ayuno, le llaman de resurrección, de 3 días, sin agua, sin comida, ¿no? Que es lo que llaman ayuno total, ¿no? También hay un ayuno de arrepentimiento, se podría decir, que es como el que hace Jonás, ¿no? O no, mejor dicho, no es que el que hace Jonás. A Jonás lo llevan a ayunar a la fuerza dentro de la ballena, no, sino Nínive, ¿no? Cuando Nínive va Jonás y les habla de la ira de Dios sobre ellos, Nínive, desde el rey hasta las vacas, los animales, los niños, los lactantes, todos ayunan ese día, pidiendo a Dios que les perdone, ¿no? Y el corazón de Dios se volvió. Y esto es lo que le reclamó Jonás. Yo sabía que tú los ibas a perdonar y por eso me mandaste. Jonás bien berrinchoso. Pero Nínive logró su salvación a través del ayuno. Nínive es una ciudad capital, pero bueno, continuemos. Entonces, otro tipo de ayuno es el ayuno parcial, que puede ser con líquido o sin líquido, pero que no dura 24 horas, sino que por lo general se hace desde la medianoche, algunos lo hacen hasta la 1 de la tarde, otros hasta las 3, otros hasta las 6. En mi iglesia, particularmente en la iglesia donde yo congrego, se hace hasta las 5 de la tarde. Es un ayuno parcial.
Pero si uno quiere, le hace total, ¿no? Y el ayuno con agua, ¿no? El ayuno con agua, yo estaba leyendo, por ejemplo, hay un ayuno que se practica de 40 días, o el glorioso ayuno de 40 días. Tenemos que tener cuidado. Primero, nosotros cuando somos nuevos creyentes, debemos ir de a poco, porque hay muchas áreas de nuestra vida que todavía no hemos corregido. Entonces, nos hablan de que hay gente que hace ayuno de 40 días y nos emocionamos. Entrar al ayuno de 40 días requiere humildad. No es un deporte, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de búsqueda donde vas a golpear tu carne duramente y donde solo deberías entrar guiada bajo la dirección del Espíritu Santo. A mí, por ejemplo, todavía nunca he tenido ningún ayuno de 40 días. Dios no me ha mandado ese tiempo. Cuando uno se deja dirigir por el Espíritu Divino, hay veces en que Dios te va a permitir hacer ayunos largos y hay otras veces en que Dios te va a decir, yo quiero que te pongas a accionar, no quiero que te pongas a ayunar. O sea, depende, ¿no? Hay veces en que te va a decir, entra en ayuno, y otras veces donde tú te vas a predisponer. Tengo este tema y necesito entrar en ayuno hasta que Dios me responda, ¿no? ¿Cuáles son? En este punto, el ayuno de 40 días lo hizo Moisés. Y también se conoce a Jesús, ¿no? En el caso de Jesús, yo estaba leyendo que se menciona que él hizo el de 40 días, el que se indica ahí que no comió nada, pero ahí no menciona que no bebió nada, así que muchos piensan que él sí bebía agua, pero no comía. Porque dijeron, y tuvo hambre, no dijeron tuvo sed y hambre. Y él estaba en el desierto. El otro ayuno es el de Moisés. Este sí fue bravo, porque ahí sí menciona que ni bebió ni comió. Y cuando salió de ahí resplandecía de la presencia de Dios. Y él, si no me equivoco, hizo 3 ayunos de 40 días en toda su vida. Pero el ministerio de Moisés fue larguísimo, porque él duró 40 años sirviendo a Dios, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años pastoreando a Israel. Entonces, bueno, continuamos. Ya. Y el último es el ayuno de Daniel, que en sí, es un ayuno, no es ayuno netamente, sino es un voto. ¿Por qué? Porque Daniel siguió alimentándose, él no dejó de ingerir alimentos. Lo que pasa es que él seleccionó de qué iba a prescindir y qué ¿no? Hizo un voto, como un voto de castidad, una cosa así, ¿no? O sea, él indicó de qué se iba a alimentar y qué no. Pero él no se murió de hambre en esos tiempos, ¿no? Lo podemos ver en Daniel 10, 2, 3. Después de lo que le mencionaba de Moisés, está en Éxodo 34, 28. Ahora, ¿bajo qué circunstancias uno debe buscar del ayuno? Como ya les mencioné, una de las razones es arrepentimiento. La segunda es por incredulidad. Cuando uno siente que su fe le está fallando, puede entrar en ayuno, en oración. Por ejemplo, Mateo 17, 21. Respondiendo dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo han de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, apartaron, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús les dijo, por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay otras interpretaciones, pero cuando él les dice explícitamente, la respuesta es, ¿por qué no pudimos echarlo? Porque les faltó oración y ayuno. A su poca fe, ¿no? Entonces, cuando tenemos una crisis de fe, cuando sentimos que estamos bajoneados, cuando la fe mengua, porque hay momentos en que estamos llenos de la presencia de Dios, pero hay momentos que también en diferentes etapas de nuestras vidas nos secamos producto de alguna crisis emocional, algún proceso de Dios. Puede haber un momento de sequedad y que le pones ayuno para decirle a Dios, aquí estoy, voy a seguir peleando hasta que tú me restaures, ¿no? Entonces, otro motivo, aparte del arrepentimiento, aparte de la falta de fe, es para pedir dirección, protección y demostración de fe, como se hizo en Esdras 8:23, en Segunda de Crónicas 20:3, en Hechos 13:2 y 3, en Hechos 14:23 y Salmos 35:13. A ver. ¿Qué dice Salmos 35:13? Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. ¿No? Entonces, para pedir sanidad también, ¿no? Lo que mencionaba Isaías inicialmente, ¿no? Para romper cadenas de impiedad y todo eso. Ahora, ¿por qué tiene que ver las cadenas de opresión, de impiedad con la sanidad? Muchas veces el cuerpo se estresa y se enferma porque estamos oprimidos, porque vienen pensamientos negativos, se convierten en fortalezas mentales y comienza a enfermar el cuerpo, ¿no? Como la depresión, por ejemplo. Y eso se rompe con ayuno, ¿no? O esa es una de las armas, de las herramientas que tenemos para manejar esos temas. Otro, vamos a Hechos 14. A ver, ¿qué dice Hechos 14? 23, y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto fue en Hechos. Muchas veces se pedía, entre ayuno y oración, se pedía dirección. Las iglesias le pedían ayuno y oración para ungir a sus evangelistas, a sus profetas, a todos aquellos que iban a tener los ministerios y empezar a viajar, ¿no? A diferentes partes. Entonces, ¿qué hacían? O, por ejemplo, para seleccionar a los diáconos, todo eso, ¿no? Para organizarse, pedían la dirección del ayuno a través la dirección del Espíritu Santo a través del ayuno y la oración. En Hechos 13:2 y 3, a ver, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, siempre fue bajo la búsqueda, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, si el ayuno es un arma, una de las llaves del cielo, el mundo espiritual está atento a nuestros ayunos. Entonces nosotros no podemos dejar de percibido que va a haber una respuesta del mundo caído, del mundo oscuro, de nuestra petición en el ayuno. Va a haber una reacción negativa. Pero esta, para los nuevos, porque ya los que están ya más
expeditos en temas de ayuno, pues ya lo dominan mejor, aunque a veces se nos olvida, se nos puede pasar. Siempre hay una respuesta negativa, pero no es para tener miedo. Recuerden que en Cristo Jesús somos más que vencedores y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Además, se nos ha dado toda autoridad en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Que muchas veces al terminar el ayuno debemos estar atentos porque se van a presentar situaciones que van a tentarnos para hacernos caer. Y no es que nos vaya a atropellar un carro, sino que se presentan situaciones, por ejemplo, no nos van a dar el vuelto de una compra, o va a haber una pelea, o va a venir una persona tóxica a culparte de algo. Entonces tú tienes que estar atento a que esa situación es espiritual, porque no combatimos carne ni sangre, sino seres espirituales, ¿no? Principados, potestades. Entonces ellos, el mundo espiritual negativo se mueve para robarnos la bendición, porque todo ayuno tiene una bendición. Todo lo que hagamos en fe tiene respuesta de parte de Dios. Entonces, aun si no nos gusta la respuesta, siempre tiene respuesta. ¿Qué pasa? Cuando tú te metes en el ayuno y en el ayuno estás orando, clamando por una situación, cuando terminas tu ayuno y lo entregas, lo más común es que el oponente se manifieste presentando alguna situación en la cual te quiera robar la bendición del ayuno. ¿Cómo te roba la bendición del ayuno? Haciéndote pecar. ¿Cómo puedes pecar? A través de la ira, de la codicia, de la avaricia, de la lascivia, cualquier acción de la carne. Entonces te tienes que estar atento. En el caso, bueno, en mi iglesia que es Pentecostés, nosotros reprendemos y esas cosas, ¿no? Tomando autoridad y pidiendo cobertura al Espíritu Santo, la sangre de Cristo y todo eso, ¿no? Pero siempre es bueno estar atento. Yo sé que no todo el mundo practica esto de reprender, pero siempre es bueno estar atento a qué situaciones se presentan justo después del ayuno, ¿no? Además, quería mencionar, yo les estaba comentando al inicio que les iba a contar una bendición, un testimonio acerca de cuando Isaías comenta de que si tú le dieras tu pan a los pobres. Cuando comenzó la pandemia, las iglesias estaban cerradas y a mi padre le había dado infarto y estaba posoperatorio y no habían hospitales, no había nada, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a resumir. Dios me estaba ministrando el Espíritu Santo me estaba ministrando en esos momentos. Y ya desde esa época, los primeros días de abril, el Señor me había hablado de que esto de la pandemia no iba a ser algo aislado. Lo que venía después iba a ser un tiempo de hambruna para la tierra. Eso, y que me provisione para ese tiempo. Pero yo decía, si Dios va a mandar va a permitir un tiempo de hambruna para la tierra, para que la gente se vuelva a ir, yo no es que sea millonaria, ni que tenga un búnker, ni un arca de Noé llena de alimentos, ¿no? ¿Cómo vamos a sobrevivir en un tiempo de hambruna? Entonces estuve en tiempo de clamor, de oración, buscando de Dios que me ayude y me dirija en cuanto a cómo iba a poder yo provisionarme de según lo que Él me había comentado. Y Dios puso en mi corazón que le diera de comer a aquellas personas que vivían del día a día, que prepare alimentos para aquellas personas que vivían del día a día. No como yo que tenía sus reservas, sus ahorros en el banco, sino personas que no podían, por ejemplo, inmigrantes venezolanos o personas que vivían, de repente no es la misma persona que yo, pero que vivían del día a día, ¿no? De vender botellitas de gaseosa, de jugos en la calle, en los paraderos, eso, ¿no? De periódicos. Entonces, y que ya no tienen ningún trabajo y que pronto los van a botar de sus cuartos y todo eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que lo comenté con mi familia
y decidieron apoyarme. Para ese entonces, en mi familia, las mujeres no cocinamos, no cocinamos bien y tampoco nos gusta la cocina ni nos gusta cocinar. Entonces, siempre comemos en la calle y cosas así. Pero estamos todos encerrados, no habían deliveries ni nada de eso. Entonces, ¿qué quedaba? Cocinar. Entonces yo les comento a mi familia, mi mamá hasta ese tiempo cocinaba, se podía comer. Le echabas un poco de ají y ya. Entonces, cuando comenzamos a preparar los alimentos, lo hacíamos 2 veces por semana. Porque era complicado toda la logística, comprar cosas y todo. Más que nosotros nunca habíamos cocinado para 30, 40 personas. Era de la noche a la mañana, de que nuestras familias son de 2, 3 personas a 30, 40, es diferente. Entonces yo me acuerdo que ministrada por el Señor, yo sentía que el tema de cocinar no era suficiente. Entonces, los martes y jueves que cocinábamos para llevar alimentos a otros distritos donde había necesidad, a otro distrito, eh, ayunaba. Y fue de mucha bendición para mi vida, porque incluso mi madre, que no le gustaba cocinar, y llegaron familiares que viven cerca y venían y desde las 6 de la mañana empezaban a cocinar. Yo a veces me levantaba después de orar y salía a la cocina y ya la comida estaba lista. Y eran 6, 8, 7 de la mañana que recién me levantaba yo a tomar desayuno. Y la comida estaba lista. No, desayuno no, sino por ahí me levantaba a ver qué estaba pasando porque ya sentía bulla. Y salía y ya la comida estaba lista desde esa hora, ya estaban aderezando, picando. Y tanta fue la liberación que a mi mamá le empezó a gustar la cocina. De lo que mi mamá no es una niña, es una mujer mayor. Nunca le ha gustado la cocina, pero su sazón mejoró muchísimo. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, los sábados yo regresaba a mi casa y la comida estaba quemada, insípida, y trataba de arreglarla con ají. Pero cuando Dios, cuando pusimos esto de los ayunos y de cocinar para otros, Dios rompió eso, porque ahora cocina espectacular. Me encanta su sazón. Todos quedamos sorprendidos que ella era la primerita en levantarse. Yo traía los alimentos, ¿no? Los compraba en los supermercados, así hacía mi cola de gigantescas y ellos preparaban los alimentos. Y luego, bueno, eso continuó un par de meses, luego lo continuó haciendo mi iglesia todo este año 2020, hasta que las personas pudieran recuperar un poco su estabilidad, su economía, sus deudas, y terminó ese periodo, ¿no? Pero siempre ayudando al que necesita, ¿no? Pero siempre me hizo recordar, ¿no? Cuánto le liberó, porque si ustedes hubieran visto cómo cocinamos en nuestra casa antes de la pandemia y cómo se come ahora, la diferencia es como de la noche al día. Y no es broma, porque yo la primera vez que yo me hice un huevo frito, tanta era mi ignorancia en la cocina que yo hasta ahora lo cuento como una anécdota. Puse el huevo en la sartén con cáscara. Yo pensaba que tal vez podía ser como el popcorn, una cosa así, que se salía sola la cáscara. Nunca había visto. Tanta sí era mi ignorancia en la cocina. Así que eso fue liberador. De repente les parece banal, pero venir del ayuno y encontrar la comida quemada todas las semanas no es una gracia. Porque uno viene así, bien cargado, bien lleno, pero con hambre. Y cuando uno llega y ve eso que no se puede comer, te, te choca, ¿no? Entonces, no, Dios hizo una liberación en el corazón de mi madre, porque a ella nunca le había gustado el cocinar y de pronto preparaba una comida buenísima, ¿no? Y eso fue una experiencia liberadora, ¿no? Toda la familia quedó sorprendida. ¿Qué?
tu mamá está cocinando así, tan rico. Y ya desde ahí todo el mundo, pues, no, ay, ¿cómo cambiaste? Dios hizo la obra, eso fue un milagro, porque mi mamá también aprendió a cocinar a los 50 años. No, antes no cocinaba nada, no sabía ni servir bien el desayuno, así que es como para que entiendan qué tan impactante fue este cambio en nuestra familia, ¿no? Y nada, motivarlos a seguir orando, a buscar del ayuno. El ayuno es bendición, liberación, rompe cadenas de impiedad, lo que llamamos nosotros maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Por ejemplo, una enfermedad repetitiva, genética, en una familia. Hay, por ejemplo, algún tipo de cáncer. Hay familias donde, donde todos los familiares heredan el cáncer. Por ejemplo, ¿no? Lo que es el ayuno para rompimiento de maldiciones generacionales. Por ejemplo, si tú ves que es recurrente que en tu familia hay algún tema de salud mental que es recurrente, o un tema de cualquier enfermedad, el cáncer, por ejemplo, como lo estaba diciendo, que viene una persona que está sana, se casa con esa familia y de pronto también le da cáncer, ¿no? Y así. Y durante generaciones, 4 generaciones, 3 generaciones, de la bisabuela, todo el mundo tiene cáncer, hijos, sobrinos. Son un pueblo ya de familia y todo el mundo con cáncer. Ahí aplica una liberación, ¿no? A través del ayuno. Por ejemplo, también iniquidades, ¿no? Cuando temas más profundos, de repente hay gente que durante generaciones hay niños, todos nacen dentro de un hogar destruido, abandonos, orfandad, ¿no? Durante generaciones viven así, generaciones de miseria. Por ejemplo, cuando por generaciones las familias no prosperan, ¿no? Por más intentos que hagan, cuando emprenden algo les roban, cuando se pierde la mercadería, hay que hacer compras que no habían previsto, que te roban el capital, que el negocio no funciona. Todo el mundo prospera y tú no. Y eso se repite durante generaciones, ahí hay una maldición. Cuando hay muchos abandonos dentro de la familia hay otra maldición. Por ejemplo, ¿qué abren las puertas de las maldiciones generacionales? La práctica de la hechicería, la idolatría y la prostitución. Básicamente, esos son portones, porque por ahí entra de todo, ¿no? Todo pecado es una puerta, pero a través de esos 3 entra de todo, porque la idolatría es igual a la hechicería y la prostitución es la unión, prostitución sexual, ¿no? Es la unión de un cuerpo con otro. Entonces se hacen uno con 10,000 y luego va a su casa esta persona, tiene relaciones con su pareja en el matrimonio y le mete los 10,000 de la prostituta, del prostituto y comienzan, todo lo que nace de ellos comienza con este tema, ¿no? Con la maldición operando. Después no entiendes por qué se suicidan, por qué nacen y tienen problemas de salud mental, o por qué nacen con ciertas enfermedades, ¿no? Con ciertos hábitos, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que está operando, ¿no? Espiritualmente hablando. Y eso se rompe con ayuno. Por eso dice cadenas de impiedad, opresión y todo eso. Entonces, bueno, hasta aquí les quería compartir un poco de lo que sé, animándoles a ayunar. ¿Cuántas veces pueden ayunar? Lo que sea saludable, ¿no? Miren, si están en una iglesia que es de ayuno y oración, los van a hacer ayunar al menos 2 o 4 veces al mes. Si no, y ustedes tienen una necesidad, empiecen ayunando un ayuno parcial o un ayuno completo de un día, cositas así, ¿no? Para que puedan ir entrenando el cuerpo
y van a ver la respuesta. Yo he tenido máximo un ayuno de 6 días hasta la fecha. Yo me acuerdo que fue por un tema personal, de crecimiento personal, espiritual. Yo me había propuesto 3 días, pero justo cuando ya estoy llegando al tercer día, el pastor anuncia que va a empezar uno de 3 días más. Y dije, bueno, si Dios está llamando a hacer 3 días a toda la congregación, porque no fue opcional, dijo, todos reúnanse para el ayuno. Entonces me metí y acabé los 6 días perfecto. Y digo perfecto porque en esos 3 días yo trabajaba. Yo hacía mi ayuno parcial hasta las 5, comía algo ligero y empalmaba con mi trabajo hasta las 10 de la noche. Para no retrasarme y mandar todo por delivery, porque un negocio que es eh, tipo artesanal, ¿no? Y tenía que enviar los pedidos delivery. Y son 6 días, es una semana. Entonces, yo trabajaba igual. En la mañana le decía al personal lo que tenía que hacer, mandaba los deliveries y en la noche me ponía a ver lo de las ventas, los acabados, que todo quede bien, los embalados, todo, y en la mañana se volaba todo, ¿no? Entonces, y así toda una semana. Yo me acuerdo que quise hacer el 7º día y ese 7º día Dios no me permitió. Yo recuerdo haber escuchado su voz decirme, ya no, descansa, hoy día ya no, ya se terminó. Pero yo quise hacer un día más porque dije, la congregación está haciendo un día más. Yo llegué a mis 6 días, serían 7. Y había pasado, o sea, había descansado ya un día, pero quería retomar un día más. Y en esa semana iban a completarse 7 días, ¿no? Entonces agarré y quise hacer, pero ya no pude ni levantarme de la cama. Me acuerdo que me vestí todo y ya estaba por salir, agarré mi maleta, todo por salir. Y no sé qué se me hace por sentarme un ratito en la cama porque era muy temprano todavía. Y cuando me quise levantar, me habían ido todas las fuerzas del cuerpo. Mi mamá como a las 11 de la mañana me va a ver a mi cuarto y me dice, ¿qué es aquí? Y yo la miraba nomás porque no tenía fuerza ni para hablar muy fuerte. Entonces me dijo, que te sientes mal, te voy a preparar una sopita. Y me tuvo que dar de comer para que se me pase. Pues fue una experiencia porque nunca me había pasado. Yo estaba muy bien y de un momento a otro, sentí que no tenía fuerzas. Pero no era un tema físico, sino espiritual, porque ni bien comí, yo comencé a hacer mis cosas normal. Y era una sopa, no es algo que digamos que es nutritivo ni nada. Solamente era que el Espíritu Santo estaba dirigiéndome, que no quería que ayune un día más, que para él había sido suficiente esos 6 días que yo había hecho. Y fue de mucha bendición, porque después de ahí entré en un proceso que duró un año, en el que Dios ha estado depurando muchas áreas de mi vida. Eso es cuando te dejas dirigir por Él, ¿no? Por su presencia, por su amor, te dejas guiar por su dirección. Y bueno, estas son unas anécdotas que quería contarles de la experiencia que yo he ido teniendo a través en el caso del ayuno. Nos vemos. Acuérdate de suscribirte a mi canal y deja tus comentarios también en las casillas, ¿sí? Un beso, que Dios te bendiga.